Pues iglesia, hoy vamos a estudiar un principio muy importante para nuestra relación con Dios, un principio muy importante para la vida cristiana, casi podríamos hablar que es un principio esencial. Es muy importante que yo entienda ese principio que vamos a estudiar hoy, porque es lo que nos lleva a tener identidad en Cristo. Usted sabe que hoy en día el ser humano tiene crisis de identidad, sobre todo los adolescentes. Hay tantos tipos de personalidades a la carta que los jóvenes están sufriendo una crisis de identidad. La identidad es lo que me lleva a saber quién soy y hacia dónde voy. La identidad es esencial para el ser humano. Por eso cuando nosotros nacemos, lo primero que hacen es ponernos un nombre, porque ese nombre nos identifica. La identidad es de suma importancia para nosotros desarrollar nuestra personalidad como seres humanos. Entonces, cuando nacemos, lo primero que hacen es ponernos un nombre, unos apellidos para determinar y tener nosotros claro de quién venimos, ¿no? El ser humano necesita tener conocimiento de todas esas verdades, porque todas esas verdades es lo que estructura nuestra personalidad. Dicen que por eso los bebés a los primeros que van identificando es a los padres, ¿no? Las personas que están más cercanas. Nosotros necesitamos tener identidad, porque la identidad es lo que nos da lo que se llama la personalidad. Saber dónde nacimos, a veces hasta en qué hospital, la fecha de nacimiento, quiénes han sido nuestros padres, en qué país nacimos, quiénes fueron mis abuelos, o sea, todo eso va marcando y determinando mi personalidad. Es esencial para el ser humano conocer esas verdades, y por eso hoy vamos a estudiar un principio que es sumamente importante, y es el principio de la elección de Dios. Es un principio muy importante, pero muy importante. ¿Por qué? Porque el principio de la elección de Dios está presente desde Génesis a Apocalipsis. Es un principio que es lo que nos marca identidad y nos dice por qué estamos hoy aquí sentados, por qué tú estás hoy allí sentado, por qué yo estoy aquí y hacia dónde vamos. Por eso les pido que presten mucha atención, porque esto es importante para que su fe crezca y usted sepa hacia dónde va, y aún porque está allí sentado. Porque a veces la gente dice, no, pues yo vengo aquí porque no tengo nada que hacer. No es verdad. Según la palabra del Señor, vamos a estudiar usted por qué está allí sentado y por qué yo estoy aquí sentada. Es esencial, como les decía, entender el principio. Recuerde que un principio es donde se originan todas las cosas. Dios quiere que nuestra vida esté fundamentada sobre ¿qué? Principios. Cuando usted escuche es el principio de tal, es el principio, es donde tiene el origen, esa cosa, eso que existe. Y hoy vamos a estudiar por eso el principio de la elección, dónde se origina, por qué usted y yo hoy estamos aquí sentados. Y estamos aquí sentados simplemente por el principio de la elección. La elección tiene que ver, cuando definimos la elección, nos enseña que no es que era la única opción. Por el contrario, la elección nos habla de que había muchas posibilidades, pero dentro de esas posibilidades yo soy ¿qué? Escogido. O sea que Dios podía haber escogido a otros, pero determinó escogernos a nosotros. Por eso estamos allí sentados. Y desde el Antiguo Testamento vamos estudiando el principio de la elección, y Jesús le ratificó ese principio a sus discípulos. Dice la palabra del Señor. Eso se lo dijo el Señor Jesucristo ¿a quién? A sus discípulos. Y le dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. El Señor Jesús le dice a sus discípulos que ellos habían sido escogidos por Él, y cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor es así. Ellos estaban con Jesús, dormían con Jesús, llegaron a ser apóstoles por elección. La palabra del Señor dice que Él eligió a los que Él quiso. El principio de elección hace parte de los misterios de Dios, porque es algo que Dios escoge.
y Él determina qué escoger por sí mismo. O sea, es un misterio para nosotros por qué Dios nos elige. Y hoy yo quiero decirte, tú estás allí sentado porque Dios te eligió. Yo estoy aquí sentada porque Dios nos escogió. Y Él se lo dijo a los discípulos, no me elegisteis vosotros a mí. A veces nosotros pensamos, decimos, ay no, a mí me nació ir a la iglesia. Es que me invitó tal amigo. No, Dios utiliza caminos, utiliza fuentes, utiliza personas para que nosotros lleguemos a conocerle. Pero detrás de esos caminos que Dios utiliza, simplemente está el principio de elección. Dios utiliza personas para invitarnos a una congregación. Dios utiliza personas para motivarnos a leer la Biblia. Es el Espíritu Santo que nos llama porque Dios nos ha elegido. ¿Qué tal si le dices a la persona que tienes al lado, eres elegido por Dios? Dile, estás aquí por elección. Dios te ha escogido. Y es muy importante que nosotros tengamos esto en claro. Dios nos ha elegido. Dios es el que nos escoge. Por eso es Dios el que viene a nosotros, y ahí es que entendemos el amor de Dios, porque a Él no le importa la condición en que nosotros estamos. Normalmente los seres humanos, cuando vamos a elegir algo, elegimos algo o alguien que a nuestra vista, a nuestros ojos, a nuestro entendimiento lo consideramos lo mejor. Pero lo tremendo es que la palabra de Dios dice que Él nos escoge estando en una condición no muy favorable. Mira que hay situaciones que Dios permite en nuestra vida para que nosotros entendamos que Él nos está eligiendo y nos está llamando. Y quizás usted se preguntará, ¿y a mí de qué me sirve que Dios me elija? Yo a día de hoy tengo cantidad de problemas, a día de hoy tengo una situación y una vida que no entiendo, quizás tengo problemas de depresión, o sea, ni le encuentro sentido a mi vida. ¿A mí de qué me sirve que usted hoy me cuente que Dios me ha elegido? Porque el hecho de que Dios nos haya elegido, todas las personas que Dios elige, Él dice para qué las elige, y la encontramos en el mismo texto. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, y nos explica para qué nos eligió. O sea, no fue escoger al azar, no es una elección al azar, no. Dios nos elige con un plan y un propósito específico. Porque Dios ve en nosotros lo que nosotros ni siquiera vemos. Porque en el momento que Dios permitió que naciéramos y viniéramos a este mundo, Él ya había depositado muchas cosas buenas en nosotros. Pero como muchas veces digo, usted a veces ha estado en el lugar equivocado. A veces todos esos dones, esos talentos que Dios nos ha dado, lo hemos utilizado de una manera incorrecta. Y ahí es que llega el fracaso a nuestra vida. Mira cuántas veces hemos hecho planes en nuestra vida, propósitos, y decimos, ahora las cosas van bien, van funcionando, y de un momento a otro todo se cae. Todo se cae. Porque el ser humano, sin la dirección de Dios, te lo digo hoy abiertamente, nosotros sin la dirección de Dios no sabemos administrar nuestra vida. Tú puedes ser una persona brillante y exitosa a nivel profesional, pero tienes una debilidad de pronto en el área sexual, en el área de parejas, y eso te lleva a perder el norte del verdadero propósito que tú tienes. El único que nos puede dar equilibrio en nuestra vida. Mira, yo he conocido personas profesionalmente brillantes, exitosas, pero a nivel matrimonial no son capaces de sostener un matrimonio, porque tienen una debilidad que no pueden ver a una mujer, no pueden ver a un hombre. Muchos dicen que los negocios de mayor poder muchas veces llevan a un hombre, han llevado a hombres a prostíbulos, porque dicen que el hombre, cuando se ve atraído por una mujer, tiene esa atracción sexual. En ese momento su cerebro no piensa de la misma manera y empieza a firmar cosas y empieza a hacer cosas que muchos han firmado contratos y dicen, ¿yo qué firmé? Porque te han puesto una mujer delante y has perdido el conocimiento y la razón. En ese momento el intelecto tuyo se ha visto aparcado y te has dejado llevar por las emociones, por los deseos y las pasiones. Pero mira, cuando Cristo llega a nuestra vida, Él nos empieza a dar un equilibrio, porque Dios empieza a trabajar en nosotros algo que se llama el dominio propio.
Y no me dejo arrastrar, por más que haya firmado un negocio bueno, al otro día no me dejo arrastrar por mis deseos, mis pasiones, porque el Cristo que vive en mí me da la capacidad de vencer aún sobre mis propias debilidades. Mira, cuando uno estudia, ya sea mercadeo, comercio, no sé, economía, la carrera que tenga que ver con el mundo empresarial, en España le llaman la matriz FADO, pero en Colombia le llaman la matriz DOFA, que es tú lo primero que debes estudiar cuando vas a empezar un negocio, son las debilidades, las amenazas, las oportunidades y las fortalezas, porque en todo hay esas cuatro cosas. Y si a nivel empresarial se estudia eso, cuánto más nosotros a nivel humano. Pero cuando nosotros emprendemos un negocio, emprendemos un proyecto, nosotros solo estamos enfocados en la fortaleza. Me va a ir bien, me va a ir bien. Pero nunca pensamos que esas debilidades y esas amenazas pueden destruir esas cosas buenas que tenía. Mira, y ahí es que entra Dios. Ahí es que entra la importancia de Dios en nuestra vida, no tanto por tus fortalezas, no tanto por tu intelecto, porque al fin y al cabo Dios también nos lo ha dado. Pero donde nosotros más debemos incluir a Dios en nuestra vida es por nuestras debilidades. Porque muchos han perdido grandes oportunidades de vida por sus debilidades. Muchos han perdido la oportunidad de tener una vida más brillante en unión con esa inteligencia y esa sabiduría que Dios te ha dado por las amenazas. Porque cuando llegan esas amenazas, tu debilidad flaquea de tal manera que no eres capaz de repeler.